Hola, muy buenas tardes, compañeros, profesor. Somos el equipo 17. Este es nuestra exposición del PIA, que es un análisis de tres hechos que ingirieron en el continente americano. Mi nombre es Vania Hernández Ortega y voy a empezar exponiendo los tres casos consiguientes. Vamos a hablar de tres casos que son la independencia de Estados Unidos, en especial hablando del genocidio indígena, y también vamos a hablar sobre la Revolución Cubana y el Renacimiento en América. Para empezar, voy a hablar de los elementos sociales de la independencia de Estados Unidos, en especial en la época del genocidio indígena que se presentó después de que se haya independizado. Como primer elemento social tenemos lo que decían bastante los padres fundadores de aquella de aquel Estados Unidos recién independizado, que era lo de América para los americanos. Esto creo que es algo que ya hemos conocido bastante bien, ya que no solo se presentó durante la independencia de Estados Unidos ni durante su inicio, sino que también después, incluso en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría, estaba mucho de este tipo de doctrina que era América para los americanos, pero en este contexto ellos lo usaban de una forma bastante problemática, ya que se encargaban de que este, esta idea justificara su racismo hacia las personas indígenas que también habitaban el país. Entonces, gracias a este tipo de racismo y este tipo de discriminación que había a los indios nativos que habitaban, era, pues se dio a conocer el Destino Manifiesto, que básicamente era donde los estadounidenses justificaban su odio y el hecho de que exterminar a los indios nativos estaba bien. Usaban el Destino Manifiesto como una regla, como una ley para que ellos pudieran atenerse a que estaban haciendo lo correcto, ya que solo pues estaban volviendo a Estados Unidos a las personas que realmente pertenecían a Estados Unidos, sin obviamente tomar en cuenta que la vida de los indios nativos era bastante importante, bueno, igual de importante que la de ellos. Entonces, usaban este destino como principal justificación a todo lo que hacían. De hecho, pues lo hemos visto en clase, que fue que ellos en su propia constitución pusieron que cualquier indio nativo que existiera debería ser exterminado. Entonces ellos usaban eso para hacer creer que estaba bien lo que estaban haciendo, pero claramente no, era una violación monumental a los derechos humanos, lo cual es contradictorio, ya que lo que ellos buscaban después de su independencia, parte de las ideologías que buscaban seguir, era los derechos humanos. Y los buscaban, pero solo a los humanos que les convenía. Y pues, ¿qué eran estos humanos? Personas blancas, personas que no eran indios nativos. Todo esto se dio debido a la expansión del territorio. Ellos buscaban expandir más su territorio porque 13 colonias no le parecían suficiente, entonces quisieron invadir el territorio de pues los indios nativos también para expandirse y para buscar más poder, cosa que es bastante normal dentro de estados y más de estados independientes que recién tenían esa libertad, que recién conocían esa libertad. Entonces, al buscar más, ellos fueron dando con indios nativos y fueron creando este tipo de deshumanización y fueron ingiriendo bruscamente en ellos a tal punto de ya ni siquiera ingerir ideológicamente ni culturalmente, sino que ingerían de una forma violenta en donde buscaban tener más poder, donde ponían en práctica el poder duro. Entonces, eso claramente se veía bastante marcado como un acto racista y deshumano. Ellos realmente no consideraban a los indios nativos como humanos. Ellos los veían como simplemente plagas o malas hierbas que estaban en sus territorios y que podían eliminar fácilmente. Entonces, pues claramente eso era un problema para ellos porque también eran personas que habitaban dentro del estado y que merecían ser respetados de igual forma. Claro, todo este contexto social se debió también al paternalismo que existía dentro del país en ese entonces por parte de los estadounidenses. Ellos tenían
muy, muy marcado su paternalismo. ¿Qué es el paternalismo? El paternalismo es como esa tendencia que se tiene de querer a fuerzas ingerir a una autoridad, como de buscar ese poder de ingerir para proteger lo que era suyo, pero pues en realidad no tenía sentido que hicieran esto porque los indios nativos no estaban causando ningún tipo de amenaza ni de daño a ellos ni a sus familias. Entonces no había necesidad de ingerir con este paternalismo. Sin embargo, ellos también lo usaban como una justificación hacia su odio injustificado hacia los indios nativos. Que todo esto venía siendo parte de que, viéndolo desde un contexto objetivo crítico, en donde buscaríamos darle una explicación a este tipo de comportamiento, podríamos decir que esto se debió a la pobreza o a la inclusión religiosa forzada que sufrieron los estadounidenses por parte de los ingleses en su momento, cuando aún eran parte de su colonia. Sin embargo, también siento que cualquier contexto en el que hayan estado no debería ser justificación para el odio que sentían hacia los indios nativos. Sin embargo, puede llegar a ser una explicación del por qué ellos buscaban tanto tener cierto tipo de autoridad sobre otras cosas, porque no lo tenían antes y era la primera vez que lo conocían. Entonces, tiene sentido el usar este tipo de prácticas como para que ellos sintieran que por fin tenían algo a lo cual desistir. Ahora, hablando de la Revolución Cubana, también es muy importante conocer el contexto social, los elementos sociales que intervinieron en este suceso histórico, el cual también es muy importante. Siento que de los temas que ahorita vamos a platicar, que fue la independencia, la Revolución Cubana y el Renacimiento en América. Este es mi segundo favorito, ya que siento que nos habla de algo muy humano. El elemento social principal que siento que ingiere dentro de toda esta situación es el humanismo. No tanto por el hecho de que se apegara a la definición objetiva y teórica de lo que es el humanismo y todo eso, sino porque todas las acciones que se realizaron durante esta época considero que son algo muy humanas. Bien dicen que a veces los seres humanos tenemos ese instinto de revolucionario y que eso es completamente natural y hasta algo biológico. Y en lo personal siento que tienen razón. Normalmente se da más en personas jóvenes, pero el hecho de que la revolución, la libertad de expresión, el siempre no querer conformarse con algo malo y siempre buscar algo bueno y buscar justicia, siento que es algo bastante humano que las personas buscan hacer porque buscan estar bien. Entonces, la Revolución Cubana fue básicamente eso. Personas que estaban hartas del régimen en el que se encontraban, de la manera en que los trataban, de cómo los trataba el gobierno, estaban súper inconformes en la manera en que vivían. Y no solo porque hubiera desigualdad económica, que fue una de las principales razones por las cuales se dio la Revolución Cubana, sino también porque eran explotados laboralmente. Y aquellos que eran explotados eran personas con muy, muy bajos recursos, los cuales realmente necesitaban ese dinero. Entonces, las demás personas que sí tenían ese poder, ese dinero, buscaban pues justificar su explotación con que ellos pudieran tener una mejor vida, un mejor salario, pero en realidad no era así. Nada de eso debe ser justificación nunca. Bueno, también tenemos como elemento social la influencia del capitalismo, porque en ese momento Estados Unidos, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética buscaban ingerir ideológicamente. Veían a Cuba como un simple, no diría que juego porque realmente se lo tomaron muy en serio, pero lo veían como algo a lo que pudieran entrar fácilmente. Capitalismo, comunismo, esa constante lucha que había entre ideologías y más que estuviera pasando en un país como si el otro país no importara o como si lo que dijera el otro estado no importara, eso les hacían sentir
que no valían nada. Y obviamente cuando sientes que no vales nada, te enfurece, te enojas porque te están violentando tus derechos. Y en esta época ya se estaba dando bastante lo de los derechos humanos, o sea, el respetarlos, el darlos a conocer también. Entonces, esto hacía que hubiera un poco más de conciencia social acerca de lo que estaba pasando en su país. Muchas veces han habido situaciones parecidas en donde el país lo deja pasar justamente porque no quieren crear un problema acerca de ello. Sin embargo, me alegra saber que Cuba no fue uno de ellos, ya que ellos realmente buscaron hacer algo. Todos, en general, todos. Muchos sectores de la población, las cuales al parecer no parecían querer hacer algo, también lo hicieron. Y en especial sectores jóvenes de la población, que al parecer son los menos interesados acerca de lo que pasa en el país o de política o de problemas sociales. En realidad, eso ya ha cambiado. Hasta hoy en día eso ya ha cambiado, ya que el sector joven de una población es aquel que impulsa movimientos, que impulsa revoluciones, que impulsa golpes, y eso está muy bien porque eso simplemente nos hace saber, les hace saber a los demás que somos conscientes de lo que pasa y que ante cualquier injusticia no nos vamos a quedar callados. Y ese fue el caso de Cuba con su revolución, que sí las cosas salieron mal después porque resultó ser que su liberador también podría ser un dictador, pero realmente no podrían saber eso. La mayoría de veces nunca se sabe eso. Igual pasó en la Revolución Francesa, que su aparente libertador también resultó ser un dictador, pero la gente no podía saber eso. La gente solo confiaba en sus ideales y en lo que debían hacer y en lo que se sentían más cómodos y en lo que querían. Entonces, pues no pudieron saber eso. El hecho de que hubiera ideas más revolucionarias era lo que impulsaba este tipo de movimientos, movimientos que eran antiimperialistas, pues claro, ya no querían vivir en una dictadura, ya no querían tener a alguien en un solo poder y que esa persona controlara todo, eran antitotalitaristas y eso les generaba un sentimiento de nacionalismo muy fuerte, lo cual el nacionalismo no considero que sea malo. Hay un cierto punto en donde hay un límite que no cruzar y eso está bien, pero cuando te encuentras ante situaciones tan difíciles y tan precarias y donde intentas simplemente ser libre y sentirte orgulloso de dónde vienes y sentirte bien en donde eres, eso es el nacionalismo que yo considero que es sano y el nacionalismo que ellos intentaron alcanzar en ese momento. Ahora, por último, hablando de los elementos sociales, de la influencia del Renacimiento. Este es mi tema favorito. Este fue mi tema favorito acerca del cual analizamos, ya que me pareció bastante interesante cómo es que cuando los españoles llegaron a América, principalmente porque ese fue el contexto histórico en el cual se dio el Renacimiento en América, los españoles llegaron a América y comenzaron a tener como cierta injerencia cultural, social dentro de las sociedades de la población que ya existía en América. Y eso lo vemos bastante marcado con lo que dicen que pusieron la religión. Y eso es verdad, pero no siento que solo haya sido la religión quien fue la injerencia principal de todo esto. Muchas veces solo nos mencionan eso como el principal factor al cual hacerle caso, pero no es para nada esto. Los españoles, los europeos en general, vinieron a América en busca de tener un nuevo orden mundial, que fue el primer elemento social. Bueno, es el primer elemento social del cual vamos a hablar. Buscaban tener un nuevo orden mundial. ¿Qué significa esto? A lo que leí es que los españoles buscaban venir a América. Bueno, sabemos que buscaban ir a India, pero una vez que llegaron a América y se dieron cuenta que en América había mucho que trabajar, buscaron hacer de esto un nuevo orden mundial, buscaron hacer de esto una nueva, un nuevo lugar en donde pudieran remediar todos los errores que cometieron anteriormente en los estados en donde ya habitaban. Buscaban que esto fuera simplemente algo bien hecho, un estado bien hecho, que sus estados hayan sido el borrador y que, ok, cometieron errores, pero ahora ya sabían qué hacer. Entonces ellos en América buscaban
crear la utopía, que como sabemos, utopía es un lugar perfecto, que no existe porque es perfecto y no hay ningún lugar perfecto. Ellos buscaban hacer de América la verdadera utopía, lo cual es bastante difícil porque nunca hay un lugar perfecto. Aun conociendo lo que tienes que hacer o aun conociendo lo que no debes de hacer, siempre va a existir algo que no va a estar bien, que no va a estar mal. Y ese desbalance, esa escala de grises que existe, simplemente hace que no haya ni un sí, ni un no, ni un bien, ni un mal. No es perfecto, pero tampoco imperfecto. Esto fue lo que ellos buscaban con ingerir. También otro elemento social bastante importante del Renacimiento en América fue el intercambio cultural y el mestizaje, que también es un factor, una característica bastante hablada. Sin embargo, pues como mencioné, la primera, que es más importante para mí, el intercambio cultural y el mestizaje fueron también muy importantes porque si se dan cuenta, se empezó a dar eso de las mezclas, del mestizaje, españoles con americanos, con indígenas, indígenas con españoles, indígenas, españoles, españoles. Toda esta diversidad cultural que había y de raza, eso era importante, eso fue muy importante, fue algo como un efecto mariposa que más adelante marcaría un montón de otros sucesos súper importantes para la historia. Este, esta injerencia que tuvo el Renacimiento me emociona mucho platicar sobre eso porque realmente creo que no muchos le damos la importancia que se merece, porque admito que yo hasta hace poco no le daba la importancia o no pensaba constantemente en eso, ni lo pensaba como algo prudente o consciente, pero realmente hay mucho que aprender de este tema para poder entender bastante cosas de las que pasan hoy en día. Otro elemento social bastante importante fue pues que hubo bastantes innovaciones a la ciencia, la educación y el arte. Que bueno, el arte es lo más conocido, también la arquitectura, ya que es lo que más se conoce acerca del Renacimiento, porque se ve más como un movimiento artístico, arquitectónico, que un movimiento social, que un movimiento cultural, ideológico. Pero también tiene que ver mucho con la ideología debido a la evangelización que hubo y también pues social, porque hubo un cambio radical en las estructuras de poder y en las jerarquías sociales que existían en América en ese entonces. Todo fue cambiado, todo cambió literalmente de pies a cabeza, todo en América cambió con la llegada de los europeos. Y eso significó algo muy grande para América en esos momentos y para el desarrollo que ésta iba a tener consecuentemente. Como mencioné, como último punto y para no alargarme tanto, eh, ellos veían a América como una nueva utopía, en donde pudieran arreglar lo que habían arruinado, en donde pudieran sanar lo que estaba roto. Un elemento social muy importante es que se buscaban los derechos humanos, que ahora mencionándolo, lo buscaban de forma un poco errónea porque solo buscaban sus propios derechos humanos, los europeos, e invalidaban completamente los derechos humanos de las personas ya habitantes en América, como mencioné en el caso de la independencia, como fue en la Nueva España y como fue en muchos otros lugares de América Latina, en donde también las personas que ya vivían aquí fueron constantemente discriminadas, violentadas, asesinadas, porque no se veían como humanos, porque ellos no los consideraban humanos y no buscaban sus derechos tampoco, buscaban los de ellos mismos. Gracias, es toda mi parte. Comenzó a afectar directamente pues a lo que fueron las comunidades indígenas. Algunos de los elementos históricos que acontecieron y contribuyeron a su independencia, pues son los siguientes que voy a mencionar. Como primero tenemos la colonización europea, que fue en el siglo XVII. La llegada de los colonos europeos a América del Norte en el siglo XVII, pues trajo consigo conflictos iniciales con los pueblos indígenas. Los europeos se establecieron en tierras que ya estaban habitadas, provocando enfrentamientos y desplazamientos de las comunidades nativas. Eh, las epidemias, como lo fueron la viruela, fueron introducidas por los europeos, que devastaron también en cierta parte
a las poblaciones indígenas, reduciendo pues drásticamente su número. Como punto número dos, los conflictos territoriales en las colonias. Las colonias británicas pues comenzaron a expandirse en busca de tierras agrícolas y comerciales, lo que llevó a numerosos enfrentamientos como lo mencioné anteriormente. Eh, También está la guerra franco-indígena. Esta guerra fue parte de un conflicto más amplio entre Gran Bretaña y Francia por el control de lo que era América del Norte. Gran Bretaña ganó, pero pues a un gran costo económico. Y durante este conflicto, muchas tribus indígenas se aliaron con los franceses, lo que hizo que los británicos vieran a los indígenas como una amenaza para su control territorial. Está la Proclamación Real de 1763. Después de la guerra, Gran Bretaña emitió esta proclamación que estableció una línea al oeste de los Apalaches, donde los colonos británicos no debían asentarse para proteger lo que fueron los territorios indígenas y así evitar más conflictos. Pero, pues, sin embargo, muchos colonos ignoraron esta prohibición y continuaron su expandimiento hacia el oeste, provocando pues más tensiones y conflictos en las tribus. También están los impuestos y tensión económica en las colonias. Pues como sabemos, Gran Bretaña pues impuso varios impuestos a las colonias, como brevemente la ley de azúcar o la ley del sello, que esto causó un resentimiento en las colonias que no tenían representación en el Parlamento británico y pues estas querían autogobernarse. Como punto número 6, las ideas de la Ilustración y la autonomía. Las ideas de la Ilustración que promovían pues derechos naturales y gobiernos basados en el consentimiento del gobernado influyeron en los colonos. Estas ideas promovidas pues por lo que fue John Locke, cuestionaban como la autoridad de la monarquía británica. Después tenemos el destino manifiesto y su expansión hacia el oeste, que fue una idea que se popularizó ya que existía pues esta mentalidad expansionista en las colonias, lo cual pues generaba como que cierto conflicto entre las colonias. Y tras su independencia, esta expansión se aceleró llevando a los desplazamientos masivos y violencia pues contra estas comunidades indígenas y los primeros enfrentamientos hacia las autoridades británicas, eventos como la masacre de Boston en 1770 y el motín de Té de Boston en 1773 profundizaron el descontento y el rechazo hacia el control británico, acelerando pues el camino a la independencia. Como elementos históricos de la Revolución Cubana, puse algunos, que fue la colonización española y la economía azucarera. Desde la colonización del siglo XVI, Cuba estuvo pues bajo el dominio español hasta finales del siglo XIX. La economía cubana se basó en la producción de azúcar, la cual dependía de un sistema de plantaciones y de la esclavitud africana. Esta estructura económica creó una profunda desigualdad social y dependía de mercados extranjeros como lo fue principalmente Estados Unidos. Después el segundo factor es la Guerra de Independencia de Cuba, 1895 a 1898. El deseo de la independencia de Cuba llevó a varios intentos de rebelión, siendo la última guerra de independencia liderada por figuras como José Martí. La guerra debilitó el control español y preparó el terreno para la intervención estadounidense que resultó en la independencia nominal de Cuba, pero pues teniendo esta misma influencia por Estados Unidos. Después la intervención y control de Estados Unidos. Tras la guerra hispano-estadounidense, Cuba quedó bajo el control de Estados Unidos. La enmienda Platt de 1901 permitió a Estados Unidos intervenir en los asuntos cubanos y establecer una base naval en Guatemala. Como cuarto factor tenemos la desigualdad social y económica. La economía de Cuba se centraba en la exportación de azúcar y tabaco, como ya lo mencioné, lo que creaba una gran brecha entre los ricos terratenientes y la mayoría de los cubanos que vivían en la pobreza. Después la dependencia económica hacia Estados Unidos, pues como sabemos durante las primeras décadas del siglo XX, Cuba se
volvió cada vez más dependiente de Estados Unidos, ya que controlaba la mayor parte de sus exportaciones y de sus inversiones, y esta dependencia limitaba pues su soberanía económica y tanto política. Después tenemos la dictadura de Gerardo Manchado. El presidente Gerardo Manchado estableció una dictadura caracterizada por la represión y la censura, y su gobierno pues tuvo varias protestas, el cual fue derrocado en 1933. Después el golpe de estado de Fulgencio Batista en 1952. Fulgencio Batista dio un golpe de estado y tomó el poder cancelando las elecciones y estableciendo una dictadura militar. Eh, la corrupción y la represión en el régimen Batista. Durante el régimen Batista, la corrupción era rampante y los beneficios económicos solo llegaban a una minoría. Esta represión contra los opositores y el uso de la policía, pues los usaron para controlar la disidencia, que generaba un clima de miedo e injusticia. Las influencias tanto del marxismo como los movimientos de izquierda, estas ideas pues estaban prácticamente más en lo que eran los estudiantes, y defendían la idea de una revolución que abarcara la desigualdad social y pusiera un fin como a esta explotación. Después se ve el fracaso al ataque al cuartel Mancado. En 1953, Fidel Castro y un grupo de jóvenes revolucionarios atacaron este cuartel en un intento fallido de iniciar una insurrección. Aunque el ataque fracasó, el evento se convirtió en un símbolo de resistencia, pues para lo que se vivía en ese momento. Y por último, tenemos el movimiento 26 de julio y la guerrilla de la Sierra Maestra. Tras el ataque del cuartel, que fue el que mencioné anteriormente, los líderes revolucionarios se exiliaron en México, donde reorganizaron su movimiento, y ya en 1953 pues desembarcaron en Cuba e iniciaron la guerrilla en la Sierra Maestra durante varios años, y este grupo ganó el apoyo de lo que fueron campesinos y otros sectores en descontentos, logrando finalmente pues derrocar a Batista en 1959. Elementos históricos de la influencia del Renacimiento. eh, Como principal está la expansión europea y el descubrimiento de América, que se fue en 1492. La llegada de Cristóbal Colón en este año, pues patrocinada por los reyes católicos de España, marcó el inicio del contacto entre Europa y América. La expansión europea pues fue la que motivó en parte por el espíritu explorador que se tenía en ese momento y la curiosidad. eh, las ideas humanistas y el redescubrimiento del conocimiento clásico. En Europa, el Renacimiento promovió el estudio de los textos clásicos de la antigua Grecia y Roma, lo que impulsó el humanismo y el valor del conocimiento. La imprenta y la difusión de las ideas. La invención de la imprenta, eh, creada en 1440, permitió la difusión masiva de ideas, incluyendo las renacentistas en Europa y luego las de América. Los libros escritos sobre ciencia, arte y religión empezaron a llegar a las colonias, permitiendo que las ideas renacentistas se esparcieran por el Nuevo Mundo. Las misiones y la educación en el Nuevo Mundo. Los mismos misioneros españoles llevaron sus valores del Renacimiento a América, establecieron escuelas, universidades y centros de enseñanza, eh, como lo fue Pontificia Universidad de México, creada en 1551, que se convirtieron en espacios donde se enseñaban conceptos de lógica, filosofía y arte renacentista. Avances científicos y técnicos. Los descubrimientos renacentistas como la astronomía, la geografía, la navegación, como los de Copérnico y los de Baselio, influyeron en la forma en que los europeos veían el mundo y exploraban como las tierras. El arte y la arquitectura renacentista en América. Los colonizadores llevaron el estilo artístico renacentista a América, lo cual se reflejó en cómo está la estructura de las iglesias, los edificios y las plazas construidas en las ciudades coloniales.
la colonización y la asimilación cultural. Se impuso una estructura social y cultural inspirada en la visión renacentista europea que incluyó la integración de las instituciones religiosas, políticas y educativas, como lo mencioné anteriormente. Y por último, el intercambio cultural que se tiene de Europa a América, pues permitió como impulsar una mezcla de culturas que en algunos casos pues transformó lo que fueron las costumbres que se sentirían arraigadas aquí a prácticas tradicionales que, o sea, se transformaron como a prácticas tradicionales de América en específico, y pues estos antecedentes permitieron que el Renacimiento dejara una huella en América, pues influyendo como en la educación, la cultura y la organización social del continente durante los siglos posteriores. Hola, soy Jacqueline García y les voy a hablar sobre los elementos de la política dentro de la independencia de Estados Unidos durante 1776. Primero está la doctrina del destino manifiesto. Esta doctrina se creó en el siglo XIX. Era la justificación de que Estados Unidos estaba destinado a expandirse en territorio. Igual manera, justificaba la expansión de la democracia y de sus valores. Después están los tratados desiguales. Durante esta época se crearon tratados entre las tribus indígenas y el gobierno de Estados Unidos. Estos tratados eran desfavorables para los grupos indígenas y eran firmados por coacción o terminaban siendo incumplidos. Después está la militarización. La milicia atacaba a las tribus indígenas, pues estas tribus eran vistas como obstáculos para la expansión de Estados Unidos. Existían campañas militares también contra los pueblos indígenas para poder controlar los territorios que ellos deseaban y así pues eliminar a las tribus de los territorios que ellos querían apropiarse. Después está el Indian Removal Act. En 1830, este tratado formalizó la política de desalojo forzoso de las tierras indígenas en el este de Estados Unidos. Este se basaba en la eliminación de estas tribus para la llegada de los colonos europeos. Después está la percepción ideológica. Los pueblos indígenas, al ser vistos como bárbaros, se les justificaba el trato brutal que tenían o tienen hacia ellos hasta la actualidad, lo que también se convirtió en una exclusión racial, lo que contribuyó a los actos de exterminio. Y por último, está la ausencia de representación. Los pueblos indígenas, al ser excluidos del sistema político de Estados Unidos, se sentían con muy poco reconocimiento, por eso comenzaron a desplazarse y pues en la mayoría de de los casos la destrucción física y cultural. Bueno, después están los elementos políticos de la Revolución Cubana. Primero está el socialismo. El líder Fidel Castro y el Che Guevara, ellos con esta revolución promovieron el socialismo. Con esta buscaban eliminar las diferencias entre las clases sociales a través de la distribución de la riqueza, reformas y servicios sociales. Después está la concentración de poder. Gracias a la revolución, el poder se consolidó solo bajo el poder de Castro, lo que eliminó a otros partidos para mantener su estabilidad y evitar las injerencias extranjeras. Después está el internacionalismo. El gobierno de Castro apoyó distintos movimientos para poder expandir su ideología y estos movimientos fueron la mayoría por América Latina y África. Después está el control de medios. A través de Castro controlaba lo que se decía sobre su ideología para poder difundir el socialismo y que influencias externas llevaran la contraria. Esto con el objetivo de que el socialismo fuera de Cuba fuera visto como algo bueno y no como algo que afectaría a la sociedad. Y por último está el antiimperialismo. La revolución se opuso a la influencia de Estados Unidos en Cuba, nacionalizando empresas estadounidenses y buscando una economía independiente, para después alinearse con la Unión Soviética. Voy a hablar sobre la influencia del Renacimiento y los elementos políticos. Primero está el nacionalismo. El Renacimiento ayudó a fomentar un sentido de identidad nacional.
ya que los gobiernos comenzaron a enfocarse más en los intereses de sus territorios y de pueblos específicos, allanando el camino para los estados-naciones modernos. Después están las reformas monárquicas. Los príncipes y reyes comenzaron a consolidar el poder estatal, lo que reducía la influencia de la Iglesia en los asuntos políticos y fortaleciendo la autoridad secular. Después está el humanismo. El enfoque en el humanismo impulsó nuevas ideas sobre el individuo, la libertad y la dignidad humana, influenciando la política hacia un mayor interés en los derechos y capacidades de las personas. Después está el mecenazgo político. Gobiernos y familias poderosas como los Medici financiaron el arte y la ciencia para proyectar el poder y el prestigio, convirtiendo a las ciudades-estado en centros de innovación y de diplomacia. Y por último está la descentralización. Esta era la división de poderes entre las ciudades italianas como Florencia, Venecia y Milán, lo que creó competencia entre ellas y gracias a esto se impulsó la diplomacia moderna, estableciendo así las embajadas para negociaciones políticas. Italia, Cecilia Guillén Rojas, y vamos a empezar con los aspectos geopolíticos de la independencia de Estados Unidos. Comencemos con el contexto colonial. Esto inicia con las colonias británicas, que básicamente estaban en busca de un desarrollo, fomentando el crecimiento de las mismas, pero asimismo también enfrentaban tensiones de la metrópoli con políticas fiscales y comerciales impuestas por Gran Bretaña. Luego tenemos las causas económicas que se generaron gracias a los impuestos y regulaciones que también generaron descontento entre los colonos que existían y además argumentaban que no se veían representados en el Parlamento británico. Como tercer punto, contamos con las influencias ideológicas que tenemos como ejemplo las ideas de John Locke, que traían consigo conceptos de desarrollos naturales como gobierno limitado y el derecho de rebelión, haciendo que influyeran en los líderes coloniales que existían. Como cuarto punto, contamos con los conflictos militares, que básicamente eran enfrentamientos que inicialmente comenzaron con las batallas de Lexington y Concord. Esto también marcó un inicio del conflicto armado entre las colonias y Gran Bretaña. Como punto número 5 tenemos el apoyo internacional, que fue un punto válido como la intervención francesa, que hablaba de la posibilidad de apoyo militar y financiero por parte de Francia, el cual fue crucial para los colonos que buscaban legitimar la misma causa. Como sexto punto contamos con las consecuencias geopolíticas, que asimismo declaraban la independencia del 4 de julio de 1776, que fue el fin y asimismo alteró el equilibrio geopolítico de América del Norte como inspiración para otros movimientos revolucionarios, además de que llevaron a cabo la autonomía, así como buscaron establecer una nación independiente gracias a un cambio significativo en la historia mundial. Luego tenemos los elementos geopolíticos de la Revolución de Cuba. En estos también son 4 y son la influencia de la Guerra Fría, movimientos revolucionarios, las reacciones internacionales y asimismo también las consecuencias geopolíticas. Como primer punto, encontramos una polarización ideológica de Estados Unidos con la Unión Soviética, marcando así cómo el contexto se dividía en 2 bloques, que eran el capitalista, liderado por Estados Unidos, y el comunista, que era por la Unión Soviética. También mostramos aquí cómo Cuba se alineó con la Unión Soviética, lo que nos llevaba a tensiones entre Estados Unidos y Cuba por la misma polarización que había y la competitividad que había entre estos dos. Luego tenemos los movimientos revolucionarios, que básicamente fueron
la Revolución Cubana, que nos ayudó a la creación de un modelo para igual otros movimientos revolucionarios de América Latina, así como también la solidaridad regional, que fue la revolución que fomentó un sentido de solidaridad entre los siguientes movimientos revolucionarios que también tuvo impacto en América Latina. Este sirvió más como ejemplo, pero asimismo como una inspiración para los de América Latina, como los guerrilleros de Nicaragua y algunos otros países. Luego nos encontramos con las reacciones internacionales, que básicamente también encontramos un impacto grande con el embargo económico, ya que con una respuesta que hubo sobre la nacionalización de las propiedades estadounidenses y la alianza con la URSS, se le impusieron embargos económicos a Cuba en 1960, ya que había tenido efectos duraderos en la economía urbana, así como tras estos embargos económicos hubo un aislamiento diplomático donde Cuba fue excluido de la OEA, enfrentando asimismo un aislamiento diplomático por parte de un hemisferio occidental. Y ya por último nos encontramos con las consecuencias geopolíticas, que básicamente resultó en una confrontación de Cuba con el socialismo y también desafiaba el orden establecido en América Latina, así como promoviendo las políticas antiimperialistas, así como también encontramos conflictos regionales como la influencia que Cuba había extendido a otros países latinoamericanos en apoyo a los movimientos guerrilleros, lo que también generó preocupación y resistencia por parte de los gobiernos proestadounidenses. Luego, por último, tenemos la influencia del Renacimiento de América, que empieza con la expansión de Europa y la colonización. Esto comienza con, pues, la búsqueda de nuevas rutas y asimismo la exploración y la ciencia que impulsó a los europeos a buscar rutas comerciales, como la eventual colonización de América por potencias como España y Portugal, así como también encontramos la conquista y la colonización de los ideales renacentistas que llevaron a cabo en la conquista de los territorios de América, así como la expansión de imperios europeos. Luego tenemos el intercambio cultural que se dio, que fueron básicamente las ideas que se promovieron al generar un enfoque en el individuo, como el potencial humano y la educación en las colonias. También influyó en las élites coloniales, así como en el arte y la arquitectura, que también es un punto a considerar dentro de los elementos geopolíticos de este evento, como fue el renacimiento del estilo artístico, que básicamente reflejaba la arquitectura colonial, como la construcción de iglesias, los edificios públicos. Asimismo, imitaban los estilos europeos con el mismo intercambio cultural que había. Luego encontramos lo que es las relaciones geopolíticas, que nos habla desde tratados internacionales que se encuentran bajo la influencia del Renacimiento. Esto también reflejaba tratados como el de Tordesillas de 1494. Básicamente dividía las tierras que recién fueron descubiertas por España y Portugal, haciendo así un establecimiento de un marco geopolítico para una colonización. Y como último punto, también encontramos el impacto social, que básicamente cambió la estructura social de los colonizadores, buscando e imponiendo sistemas de un nuevo gobierno europeo, así como promover una jerarquía social que se basaba básicamente en la raza y el origen europeo, para luego encontrarnos con el mestizaje cultural, que pues fue el mismo intercambio cultural que se da como consecuencia a la colonización. Esto también trajo a nuevas identidades culturales que combinaban elementos indígenas con europeos. Todo esto y la influencia del Renacimiento fue un proceso que no facilitó la colonización, sino que transformó culturalmente el continente, así como todos los elementos geopolíticos que se mostraron aquí fueron también así las bases
para las nuevas dinámicas sociales y económicas, así como políticas que caracterizaban pues a la nueva América que se veía durante los siglos posteriores. Hola, mi nombre es Ana Paola Llado Samaniego. Yo les voy a hablar sobre los elementos medioambientales de la independencia de Estados Unidos. Bueno, tras la independencia de Estados Unidos, los efectos medioambientales que hubo fueron más negativos que favorables para el ecosistema. Esto debido a que a la extensión del territorio, pues obviamente empezaron la tala de árboles, hubo una cuarta parte de estos, de los bosques que existían en ese entonces, para expandir más que nada a las personas, que se crearan nuevas casas para empezar con la agricultura, y también esto desfavoreció mucho al suelo, ya que también pues no había tanta tierra fértil, o también de lo mismo que era muy avanzado, esta tierra pues ya no daba los mismos frutos. También les voy a hablar de los elementos económicos, que bueno, esto tiene que ver también con lo anterior que dije, ya que, bueno, para desarrollar la economía de este país se basó mucho en el desarrollo, no, más bien, que fue gran pilar de esto, fue la expansión agrícola. Como ya lo mencioné antes, esto, a la vez que desfavorecía el medio ambiente, favorecía en el lado económico, teniendo también comercio con países como Francia y España, así fortaleciendo esta relación que ya venía desde antes. En la Revolución de Cuba también les voy a hablar de los mismos dos temas. En Cuba, como antes de esta revolución, hubo mucha tala de árboles también. Debido a la industrialización, se buscó más que nada implementar nuevas políticas para la reserva de los recursos naturales y mejorar este ambiente. Y pues a raíz de esto, de la revolución, este país se beneficia económicamente, ya que se nacionalizó a muchas industrias y tierras fértiles, promoviendo así la economía de este país. Y finalmente voy a hablar de la influencia del Renacimiento, que bueno, en términos medioambientales promovió el estudio de la naturaleza, botánica y la geografía, lo cual esto llevó a que en América hubiera más comprensión del medio ambiente, y también tenía algo que ver con que se descubrieron nuevas especies aquí en América, y eso hizo que llamara la atención de pues los que estaban colonizando América. Y por último, económicamente, se impulsó una mayor explotación y creación de imperios, lo que facilitó el intercambio de bienes. Se generó un modelo económico basado en el mercantilismo, lo cual las riquezas de América, más que nada agrícolas y metálicas, favorecieron también a la economía europea. Y ya eso es todo. Gracias. Bueno, ahora les voy a hablar de los elementos políticos de la influencia del Renacimiento. Primero está el nacionalismo. El Renacimiento ayudó a fomentar un sentido de identidad nacional, lo que para... Ay. Bueno, a ver, otra vez. Lo siento. Ahora les voy a hablar sobre la influencia del Renacimiento y los elementos políticos. Primero está el nacionalismo. El Renacimiento ayudó a fomentar un sentido de identidad nacional, ya que los gobiernos comenzaron a enfocarse más en los intereses de sus territorios y de pueblos específicos, allanando el camino para los estados-naciones modernos.
Después están las reformas monárquicas. Los príncipes y reyes comenzaron a consolidar el poder estatal, lo que reducía la influencia de la Iglesia en los asuntos políticos y fortaleciendo la autoridad secular. Después está el humanismo. El enfoque en el humanismo impulsó nuevas ideas sobre el individuo, la libertad y la dignidad humana, influenciando la política hacia un mayor interés en los derechos y capacidades de las personas. Después está el mecenazgo político. Gobiernos y familias poderosas como los Medici financiaron el arte y la ciencia para proyectar el poder y el prestigio, convirtiendo a las ciudades-estado en centros de innovación y de diplomacia. Y por último está la descentralización. Esta era la división de poderes entre las ciudades italianas como Florencia, Venecia y Milán, lo que creó competencia entre ellas y gracias a esto se impulsó la diplomacia moderna, estableciendo así las embajadas para negociaciones políticas. Bueno, mi nombre es Idalia Cecilia Guillén Rojas y vamos a empezar con los aspectos geopolíticos de la independencia de Estados Unidos. Comenzamos con el contexto colonial. Esto inicia con las colonias británicas que básicamente estaban en busca de un desarrollo, fomentando el crecimiento de las mismas, pero asimismo también enfrentaban tensiones de la metrópoli con políticas fiscales y comerciales impuestas por Gran Bretaña. Luego tenemos las causas económicas que se generaron gracias a los impuestos y regulaciones que también generaron descontento entre los colonos que existían y además argumentaban que no se veían representados en el Parlamento británico. Como tercer punto, contamos con las influencias ideológicas que tenemos como ejemplo las ideas de John Locke, que traían consigo conceptos de desarrollos naturales como gobierno limitado y el derecho de rebelión, haciendo que influyeran en los líderes coloniales que existían. Como cuarto punto, contamos con los conflictos militares, que básicamente eran enfrentamientos que inicialmente comenzaron con las batallas de Lexington y Concord. Esto también marcó un inicio del conflicto armado entre las colonias y Gran Bretaña. Como punto número 5 tenemos el apoyo internacional, que fue un punto válido como la intervención francesa, que hablaba de la posibilidad de apoyo militar y financiero por parte de Francia, el cual fue crucial para los colonos que buscaban legitimar la misma causa. Como sexto punto contamos con las consecuencias geopolíticas, que asimismo declaraban la independencia del 4 de julio de 1776, que fue el fin y asimismo alteró el equilibrio geopolítico de América del Norte como inspiración para otros movimientos revolucionarios, además de que llevaron a cabo la autonomía, así como buscaron establecer una nación independiente gracias a un cambio significativo en la historia mundial. Luego tenemos los elementos geopolíticos de la Revolución de Cuba. En estos también son 4 y son la influencia de la Guerra Fría, movimientos revolucionarios, las reacciones internacionales y asimismo también las consecuencias geopolíticas. Como primer punto, encontramos una polarización ideológica de Estados Unidos con la Unión Soviética, marcando así cómo el contexto se dividía en 2 bloques que eran el capitalista, liderado por Estados Unidos, y el comunista, que era por la Unión Soviética. También mostramos aquí cómo Cuba se alineó con la Unión Soviética, lo que nos llevaba a tensiones entre Estados Unidos y Cuba por la misma polarización que había
y la competitividad que había entre estos dos. Luego tenemos los movimientos revolucionarios, que básicamente fueron la Revolución Cubana, que nos ayudó a la creación de un modelo para igual otros movimientos revolucionarios de América Latina, así como también la solidaridad regional, que fue la revolución que fomentó un sentido de solidaridad entre los siguientes movimientos revolucionarios que también tuvo impacto en América Latina. Este sirvió más como ejemplo, pero asimismo como una inspiración para los de América Latina, como los guerrilleros de Nicaragua y algunos otros países. Luego nos encontramos con las reacciones internacionales, que básicamente también encontramos un impacto grande con el embargo económico, ya que con una respuesta que hubo sobre la nacionalización de las propiedades estadounidenses y la alianza con la URSS, se le impusieron embargos económicos a Cuba en 1960, ya que había tenido efectos duraderos en la economía urbana, así como tras estos embargos económicos hubo un aislamiento diplomático donde Cuba fue excluido de la OEA, enfrentando asimismo un aislamiento diplomático por parte de un hemisferio occidental. Y ya por último nos encontramos con las consecuencias geopolíticas, que básicamente resultó en una confrontación de Cuba con el socialismo y también desafiaba el orden establecido en América Latina, así como promoviendo las políticas antiimperialistas, así como también encontrábamos conflictos regionales como la influencia que Cuba había extendido a otros países latinoamericanos en apoyo a los movimientos guerrilleros, lo que también generó preocupación y resistencia por parte de los gobiernos proestadounidenses. Luego, por último, tenemos la influencia del Renacimiento de América, que empieza con la expansión de Europa y la colonización. Esto comienza con, pues, la búsqueda de nuevas rutas y asimismo la exploración y la ciencia que impulsó a los europeos a buscar rutas comerciales, como la eventual colonización de América por potencias como España y Portugal, así como también encontramos la conquista y la colonización de los ideales renacentistas que llevaron a cabo en la conquista de los territorios de América, así como la expansión de imperios europeos. Luego tenemos el intercambio cultural que se dio, que fueron básicamente las ideas que se promovieron al generar un enfoque en el individuo, como el potencial humano y la educación en las colonias. También influyó en las élites coloniales, así como en el arte y la arquitectura, que también es un punto a considerar dentro de los elementos geopolíticos de este evento, como fue el renacimiento del estilo artístico, que básicamente reflejaba la arquitectura colonial, como la construcción de iglesias, los edificios públicos. Asimismo, imitaban los estilos europeos con el mismo intercambio cultural que había. Luego encontramos lo que es las relaciones geopolíticas, que nos habla desde tratados internacionales que se encuentran bajo la influencia del Renacimiento. Esto también reflejaba tratados como el de Tordesillas de 1494. Básicamente dividía las tierras que recién fueron descubiertas por España y Portugal, haciendo así un establecimiento de un marco geopolítico para una colonización. Y como último punto, también encontramos el impacto social, que básicamente cambió la estructura social de los colonizadores, buscando e imponiendo sistemas de un nuevo gobierno europeo, así como promover una jerarquía social que se basaba básicamente en la raza y el origen europeo, para luego encontrarnos con el mestizaje cultural, que pues fue el mismo intercambio cultural que se da como consecuencia a la colonización. Esto también trajo a nuevas identidades culturales que combinaban elementos indígenas con europeos. Todo esto y la influencia del Renacimiento fue un proceso que no facilitó la colonización, sino que transformó culturalmente el continente,
así como todos los elementos geopolíticos que se mostraron allí, fueron también así las bases para las nuevas dinámicas sociales y económicas, así como políticas que caracterizaban pues a la Nueva América que se veía durante los siglos posteriores. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Dana Paola Lledo Samaniego y yo les voy a hablar sobre los elementos medioambientales de la independencia de Estados Unidos. Bueno, tras la independencia de Estados Unidos, los efectos medioambientales que hubo fueron más negativos que positivos, ya que debido a la independencia de este país hubo una expansión de fronteras, lo cual también a rasgos de esta expansión hubo también mucha deforestación, ya que ahí se creaban pues granjas, caminos, y también empezó esto de la agricultura y el comercio, lo cual alteró significativamente al ecosistema. Bueno, también, ay, no, todavía no termino, perdón. Ay, no sé qué decir. Perdón, Luis, espera. También tras la independencia hubo una gran deforestación de bosques, siendo una cuarta parte de estos en los años 1780 y 1860. Como ya dije, fue un grande impacto para este sistema. También hubo una ley. Ay, no, puedo empezar de nuevo. Es que siento que mi info es muy poquita info para lo que pide el profe. Ay, bueno. Hola, mi nombre es Dana Paola Lledo Samaniego. Yo les voy a hablar sobre los elementos medioambientales de la independencia de Estados Unidos. Bueno, tras la independencia de Estados Unidos, los efectos medioambientales que hubo fueron más negativos que favorables para el ecosistema. Esto debido a que a la extensión del territorio, pues obviamente empezaron la tala de árboles, hubo una cuarta parte de estos, de los bosques que existían en ese entonces, para expandir más que nada a las personas, que se crearan nuevas casas para empezar con la agricultura, y también esto desfavoreció mucho al suelo, ya que también pues no había tanta tierra fértil, o también de lo mismo que era muy avanzado, esta tierra pues ya no daba los mismos frutos. También les voy a hablar de los elementos económicos, que bueno, esto tiene que ver también con lo anterior que dije, ya que, bueno, para desarrollar la economía de este país se basó mucho en el desarrollo, no, más bien, que fue gran pilar de esto, fue la expansión agrícola. Como ya lo mencioné antes, esto, a la vez que desfavorecía el medio ambiente, favorecía en el lado económico, teniendo también comercio con países como Francia y España, así fortaleciendo esta relación que ya venía desde antes. En la Revolución de Cuba también les voy a hablar de los mismos dos temas. En Cuba, como antes de esta revolución, hubo mucha tala de árboles también. Debido a la industrialización, se buscó más que nada implementar nuevas políticas para la reserva de los recursos naturales y mejorar este ambiente. Y pues a raíz de esto, de la revolución, este país se beneficia económicamente, ya que se nacionalizó a muchas industrias y tierras fértiles.
promoviendo así la economía de este país. Y finalmente voy a hablar de la influencia del Renacimiento, que bueno, en términos medioambientales promovió el estudio de la naturaleza, botánica y la geografía, lo cual esto llevó a que en América hubiera más comprensión del medio ambiente y también tenía algo que ver con que se descubrieron nuevas especies aquí en América y eso hizo que llamara la atención de pues los que estaban colonizando América. Y por último, económicamente, se impulsó una mayor explotación y creación de imperios, lo que facilitó el intercambio de bienes. Se generó un modelo económico basado en el mercantilismo, lo cual las riquezas de América, más que nada agrícolas y metálicas, favorecieron también a la economía europea. Y ya eso es todo. Gracias. Muchas gracias, es toda mi parte.